Para abrir la consola más esperada del año, obviamente necesitas un cuchillo de cocina, mojado, acabadito de fregar. Bienvenido al unboxing más gueto de la Steam Machine. ¿Y por qué este unboxing llega tarde? Agárrate. La primera caja venía con 2 controles y se perdió en UPS. Bueno, se perdió, se la robaron, así que esto que tú ves aquí es el reemplazo con un solo control. El ladrón debe estar jugando Half-Life ahora mismo. Empezamos con el Steam Controller. Toda la caja es cartón, cero plástico. Valve dice que es por el planeta. Yo digo que era para ahorrarse 3 chavos. Las dos cosas pueden ser verdad. Y mírala, la criatura. Trackpad, giroscopio, palancas magnéticas y este puck redondito que es cargador y receptor inalámbrico a la vez. El único sobreviviente del atraco. Respeto. Y pa'l carrito de los controles a conocer a sus hermanitos nuevos. Sí, en esta casa hay controles Rosita. ¿Algún problema? Ahora sí, la Steam Machine, la consola más difícil de conseguir ahora mismo. Tan difícil que a mí me la tuvieron que mandar 2 veces. Caja dentro de la caja, con asa y todo. Y déjame decirte algo, esto pesa. Esto no es una consolita. Esto es un ladrillo premium. Y viene en bolsita de tela, qué elegancia la de Francia. Gucci, Prada, Valve. Ahí está, papá, ese cubito negro precioso. Y el momento más satisfactorio de cualquier unboxing, pelar el plastiquito. Esto debería ser ilegal de lo rico que se siente. Abanico gigante atrás, ventilación por todos lados. Y el panel del frente sale con imanes para ponerle skins o dejarlo en modo Darth Vader. Los cables y este misterio negro que todavía estoy investigando. Si tú sabes lo que es esto, déjamelo en los comentarios. En el próximo vídeo la conectamos al televisor de la sala. A ver si esto de verdad le hace competencia a las consolas. Y cuéntame en los comentarios. ¿A ti que te ha robado UPS? Desahógate, que aquí somos familia. Yo ya lo superé, casi. Todo iba fatal, la IA me dijo, oye, apunta bien. Si quieres arreglarlo, mentí que es el man stem de que